Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas del Instituto Fray Andrés de Puerto Llano? Es para mí un placer dirigirme a vosotros. Lo primero, me presento. Me llamo Cristina Maestre Martín de Almagro, soy eurodiputada y represento, junto con otros 54 compañeros y compañeras, a España en el Parlamento Europeo. Es para mí un placer dirigirme a vosotros y poder contaros un poco a propósito de la celebración del 9 de mayo, el Día de Europa, lo que estamos haciendo en Europa, qué significa, qué supone y también un poco adaptarlo a la realidad que estamos viviendo. Para mí hubiese sido un placer haberme podido acercar, así me lo pidieron vuestros profes, la directora, y me hubiera gustado poder hacerlo personalmente, pero ya sabéis que lo que toca ahora es estar en casa, tener mucho cuidado, protegerse mucho frente al virus, y por eso pues en esta ocasión lo haremos vía telemática, con esta conferencia que os hago desde el despacho de mi casa. Pero aprovecho para deciros dos cosas. Lo primero, que estoy a vuestra entera disposición para otros años. Profes, padres, madres, AMPAs, alumnos y alumnas, me pongo oficial y solemnemente a vuestra disposición para próximos años, cuando toda esta pesadilla pase y podamos saludarnos personalmente. Y lo segundo, intentaré dar una charla lo más amena posible, un poco didáctica en lo que es la explicación de Europa, y luego pues adaptaremos un poco a las cuestiones que estamos debatiendo o llevando a cabo en los últimos tiempos con la actualidad. Pero antes de empezar en materia, quería daros un abrazo simbólico pero muy sentido a todos vosotros, porque lo primero, muchos de vosotros, de una forma directa o indirecta, tenéis algún familiar que se ha podido enfermar, por desgracia en algunos casos algún fallecimiento, todos tenemos a alguien cercano, y comparto con vosotros vuestro dolor, vuestra pena y lo mal que lo habéis podido pasar y que lo estáis pasando. Por eso lo primero que quería hacer era mandaros un sentido recuerdo y pésame a todas aquellas personas, mostrando todo mi cariño y mis sentimientos hacia vosotros, que la verdad es que es muy duro, lo sé, en primera persona. Y bueno, tenemos que trabajar entre todos dentro de cada una de nuestras responsabilidades para vencer a este virus, que lo venceremos y ojalá y saldremos más pronto que tarde adelante y volvamos a la normalidad. Mientras tanto, para mí es un placer, como digo, pues explicaros un poco qué es Europa. La verdad es que, pues eso, todos los años celebramos el día 9 de mayo, explicamos que es el Día de Europa. Habrá quien se pregunte, ¿y por qué el día de 9 de mayo? ¿Y por qué lo celebramos y tal? Bueno, pues yo creo que hay motivos de sobra para celebrar el Día de Europa, porque la Unión Europea, el proyecto de construcción europea, es un proyecto tan sumamente importante, que ha dado tanto a países como España, a regiones como Castilla-La Mancha y a ciudades como Puerto Llano, que tendríamos que defenderla con uñas y dientes. A veces, demasiadas. Escuchamos a gente que dice, bah, pero si en la Unión Europea no hacen nada por los ciudadanos, si está muy lejos, si no llega a nosotros, no sirve para nada. Y tenéis que saber que hasta el último centro de salud que ahora nos atiende, hospitales que nos cuidan y nos salvan vidas, centros escolares en los que aprendéis y os formáis para un futuro, ayudas económicas para empresas que se ven dañadas por la crisis o para parados que cobran una ayuda, por ejemplo ahora con los ERTES, una ayuda para hacer frente a esa situación. Todo ese apoyo, todo ese dinero viene del proyecto de integración europea, que surge en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de países, en concreto 6 países, deciden unirse en torno a la defensa económica del carbón y del acero. Acababa de terminar la guerra mundial, los efectos eran devastadores y empezaban a rebrotar tiranteces económicas entre potencias europeas, entre importantes países europeos. Y unos grandes líderes, nuestros padres constituyentes europeos, se unieron en torno a esa idea de unión para que en Europa no hubiese nunca más una guerra tan dura y tan nefasta como la guerra mundial. Y así fue. De hecho, en el año 2014, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz precisamente
porque hemos cumplido ahora, este 9 de mayo, lo vamos a cumplir 70 años sin ninguna guerra entre nosotros. Eso nunca había pasado, por desgracia, en periodos históricos anteriores. Por lo tanto, es un momento crucial para la estabilidad, para la paz, para la unión económica y luego para otros muchos y muchos derechos fundamentales que hemos ido adquiriendo los europeos conforme ha ido creciendo la Unión Europea. Mirad, empezaron 6, pero luego se fueron incorporando otros países. Nosotros, por ejemplo, junto con Portugal, nos incorporamos en el año 1986. Fue una época muy importante para nosotros, porque fruto de esa unión, pues pudimos acogernos a ese tren de riqueza y de progreso en un momento que también era complicado para España. Cuando vemos el AVE, que nos lleva de Puerto Llano a Madrid, o nos lleva a Andalucía, o a otras partes de la geografía española, pues sabemos que fue financiado en muy buena parte principalmente por los fondos europeos. Y tantas carreteras y carreteras que atravesamos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y los ciudadanos europeos surgen de ese afán de cohesionar a los países, con la premisa de decir, debemos ser todos iguales, aquel país, aquella región que tenga dificultades superiores a la de los demás, recibirá el apoyo de estos países. Pues bien, nos fuimos incorporando y llegamos a ser 28. Seguramente habréis escuchado que en este año ha salido un país, que es Reino Unido. Llevaba mucho tiempo quejándose. Nunca llegó a mostrar, una sincera vocación europeísta. Desde los tiempos de Margaret Thatcher, hace ya muchísimos años, algunos yo creo que no habíais nacido, bueno, yo creo no, sin duda no habíais nacido, ya se intentaba inocular en la sociedad británica un concepto que para nosotros es nefasto y además es falso, y es que Europa como que les venía a quitar la posibilidad de crecimiento y progreso. No ha pasado ni 6 meses desde la salida del Brexit, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ya se están dando cuenta que fuera de Europa hace mucho frío. Y que sí, esto es la contribución de muchos países para el progreso de todos, pero que unidos somos más fuertes. Por ejemplo, el germen de Europa. El germen de Europa era precisamente el frenar las guerras, no volver a repetir los errores históricos del pasado, pero también hacer una construcción monetaria. Y ahí también lo están notando en los británicos, porque hay muchos países, todos contribuimos, pero es infinitamente superior la riqueza que repercute luego simplemente sin ir más lejos por el mercado único, pero también por infinidad de iniciativas que se llevan a cabo por parte de la Unión Europea y que benefician a los ciudadanos de esos más de 500 millones de ciudadanos europeos que formamos parte de este gran proyecto de construcción, de solidaridad, de igualdad y de paz. Pues bien, os cuento un poco cómo funciona. Ahora somos 27 y hay muchas instituciones. Yo formo parte del Parlamento, pero hay otras más, hay 7, pero voy a contar las 4 más importantes. Una es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una institución en la que están representados los Estados miembros, los jefes de Estado, primeros ministros como presidentes de los Estados miembros. Se reúnen periódicamente y deciden las grandes líneas generales de la política europea. Luego está el Consejo de la Unión Europea, que se preside, por cierto, el Consejo Europeo acaba de renovarse porque hemos hecho elecciones hace poco y ahora lo preside un belga que fue primer ministro allí y que se llama Charles Michel. Entonces, como digo, luego está el Consejo de la Unión Europea en la que hay una presidencia rotatoria semestral, cada país la va presidiendo, ahora mismo la preside Croacia, y en la que se trabaja en la elaboración de leyes. Es decir, el Consejo de Europa es política general con los presidentes y tal, y el Consejo de la Unión Europea pues van los ministros. Hay Consejo de la Unión Europea de Sanidad y van todos los ministros de Sanidad del ramo. Hay Consejo de la Unión Europea de Educación y se habla de educación y así sucesivamente. Y se aprueban leyes y propuestas que luego tiene que ejecutar la Comisión Europea. La Comisión Europea es, por así decir, el gobierno. Es el gobierno de la Unión Europea. Lo votamos los parlamentarios.
porque el sistema que nos hemos dado en la Unión Europea es muy democrático, de modo tal que hay 27 comisarios, que sería el equivalente, como si dijéramos aquí en España, los ministros, y el presidente de la Comisión Europea, que en este caso tenemos por primera vez una mujer que se llama Ursula von der Leyen, y fue ministra alemana y del gobierno de Angela Merkel, y se acompaña de 27. ¿Por qué 27? Uno por cada país. Cada país propone a un comisario. Nosotros propusimos a Josep Borrell, que era ministro de Asuntos Exteriores, seguramente os suene o que lo conozcáis, y ahora es el alto representante de la Unión Europea y es el que representa a Europa en el mundo. Pues bien, esas propuestas que hacen los Estados miembros a través del Consejo Europeo, nosotros los parlamentarios los sometemos a un examen. Ellos comparecen ante nosotros, les preguntamos sobre las políticas que van a llevar. La primera, la presidenta, que lleva un programa de gobierno y en el que se compromete a una serie de políticas. Nosotros, como grupo político, por ejemplo, nosotros somos el grupo S&D, Socialistas y Demócratas, S&D, S y D, y le propusimos, para poderle dar el apoyo, le hicimos un listado de exigencias que en buena parte asumió como propias, por ejemplo, la defensa de la política medioambiental, el no permitir ni el más mínimo de retroceso en el pilar social de derechos europeos y un largo etcétera que bueno, tendría que estar aquí horas contando todo el proceso de negociación que tuvimos con ella, pero lo que es cierto y verdad es que se incorporaron muchísimas de las propuestas que llevábamos. Bueno, pues quiero ir más rápido porque veo que me estoy alargando mucho. Todo eso se somete a votación y se aprueban las comparecencias a las que le sometemos nosotros los parlamentarios, conforman el gobierno de la Unión Europea y se dedican a gestionar, a hacer programas, a ejecutar el presupuesto y a rendir cuentas a los parlamentarios. Luego está la cuarta institución que quería mencionar, que es el Parlamento Europeo, del que yo formo parte, junto con otros 750 diputados de esos 27 Estados miembros, y que, bueno, lo que hacemos es un ejercicio de democracia intentando aunar lo que dicen los jefes de Estado en el Consejo Europeo, lo que propone la Comisión Europea, en la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión, en sus políticas y en su programa de gobierno, y lo que nosotros también planteamos, que también modificamos y aprobamos leyes, por lo tanto tenemos poder de codecisión, y sin nosotros ni el presupuesto sale adelante de la Unión, ni las leyes tampoco saldrían adelante. Por lo tanto tenemos un papel muy muy importante y somos verdaderamente, tenemos un papel de codecisión. ¿Y qué hace la Unión Europea por nosotros? Pues muchísimas cosas, muchas. Por ejemplo, gracias a la Unión Europea tenemos una política económica común. Esto significa que tú puedes estudiar donde quieras en Europa, puedes aprender idiomas. Seguro que conocéis las becas Erasmus, las Erasmus Plus y todos los programas europeos educativos y de investigación que becan a alumnos, ciudadanos españoles que quieren ir a aumentar o a mejorar o a enriquecer su educación y pues estudiar una carrera fuera o una parte de la carrera o incluso hacer algún máster para especializarse y aprender más. Bien. Igualmente somos libres, la libre circulación en Europa es una realidad y se materializa en podernos mover, poder montar una empresa donde queramos de la Unión Europea, poder trabajar donde queramos de la Unión Europea, tener una moneda única y tener un mercado único que hace que seamos más fuertes y más ricos a la hora de ofrecer y de intercambiar nuestros productos con el resto del mundo. Eso le da un valor incalculable a la Unión Europea, y yo lo decía antes, por eso hay muchos países que ahora, después de lo que ha pasado con Reino Unido, si alguno estaba tentado a decir, oye, es que ya no lo dicen. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que fuera de la Unión Europea es una cosa muy pequeñita en el mundo. En la Unión Europea somos mucho más fuertes y nos protegemos más y ante todo tenemos más garantías y derechos sociales. Porque no es solo mercado único. Conforme ha ido pasando la Unión Europea, hemos ido avanzando en otros muchos avances, muchísimo. Por ejemplo, lo que os decía, los derechos sociales, los derechos fundamentales, los derechos democráticos. En la Unión Europea no se admite que haya ningún gobierno que no garantice la más absoluta legalidad democrática y constitucional en sus Estados miembros. Para nosotros la democracia es sagrada, esencial. Y también los derechos sociales y civiles de